Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a este tercer día de nuestro retiro espiritual de Semana Santa. Hoy vamos a meditar Martes Santo, el Evangelio del Martes Santo y lo que ocurrió en este Martes Santo. Eh, ya desde hoy estaremos meditando un poco más sobre esa última cena que tuvo el Señor con los 12 apóstoles. Y vamos a ver muchos punticos, muchas reflexiones para meditar mucho más sobre nuestra vida como católicos y sobre cómo estamos viviendo en esta semana y en nuestra vida cotidiana. Entonces vamos a iniciar primero que todo con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Señor Jesús, te pedimos que nos acompañes durante este programa, esta charla de este retiro. Te pedimos que nos ayudes a vivir mucho mejor esta Semana Santa, todas las festividades que tenemos en la iglesia. Te damos gracias por la vida, por la salud, por el empleo de cada día. Te damos gracias, Señor, por tantas cosas que nos das. Te pedimos que nos acompañes, que nos cubras con tu sangre preciosa. Y a ti, Mamita María, te pedimos que nos acompañes y que nos cubras con tu manto maternal, que curas nuestros pensamientos y todo lo que nos quiera impedir vivir esta charla de Semana Santa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a pedir también al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, como lo hemos venido haciendo en estos días de Semana Santa, vamos a meditar el Evangelio que nos propone la Santa Madre Iglesia para el día de hoy. Este Evangelio, como les decía ahorita, es de la última cena que Jesús tuvo con sus 12 apóstoles. Entonces, vamos a ver un poco sobre este Evangelio. La lectura es del evangelista Juan, capítulo 13, de los versículos 21 al 33 y 36 al 38. Entonces, vamos a leer este evangelio y ahorita vamos a meditar un poco más sobre él. Dice así: en aquel tiempo estaba Jesús a la mesa con sus discípulos. Se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: ¿a quién? Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa,
Algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche cuando salió. Dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿Con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces este evangelio tiene muchas cosas para meditar. Como podemos ver, ocurrieron varias cosas en esta última cena, digamos varias predicciones que Jesús les dio, varias, ¿cómo lo digo? Mensajes proféticos, y vamos a ver algunos de ellos. Pero en realidad es que en este evangelio hay muchas cosas que podemos meditar. Pero en este caso vamos a meditar varias cosas. La primera, al principio dice Jesús, al principio del evangelio, dice que estaba en el seno de Jesús el discípulo a quien él amaba. Pero entonces resulta y sucede que los que conocen más la historia de Juan saben que Juan se creía a sí mismo como el discípulo amado. Entonces por eso Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Entonces, muy lindo eso, que todos nos reconozcamos como amados por Jesús. Todos somos amados por Jesús, pero Juan tenía algo que hacía que él se viese como el más amado. Y no porque los otros no tuvieran valor, los otros no los quisiera Jesús, sino porque como él amaba tanto a Jesús, él creía que él también lo amaba mucho. Y repito, no porque Juan no quisiese que Jesús amara a los otros apóstoles, Jesús amaba a todos los apóstoles. Inclusive a Judas. Jesús luchó demasiado para su salvación, para su conversión, pero fue casi imposible. Entonces, en este primer puntico meditemos en eso. Uno de ellos, el que Jesús amaba. Entonces, ¿nosotros cómo podemos sentirnos amados por Jesús? Muy sencillo, nosotros somos esa ovejita que esa ovejita que de pronto estaba descarriada y que Jesús tomó en sus brazos, nos llevó en sus hombros y nos llevó con las otras 99. Nosotros somos esos apóstoles, esos discípulos que lo siguen a Él sin condiciones y sin que nada se interponga en el medio. Si la respuesta es sí, vamos por un buen camino y puede que y nosotros somos uno de sus discípulos amados, uno más de sus discípulos amados, pero eso también va mucho en nosotros. Si yo me creo como el discípulo menos amado del Señor, muy difícilmente voy a saber amar al Señor. Cuando uno se cree el más amado, uno ama a esa persona. Un ejemplo, un niño y una madre. El niño
se cree a sí mismo como ese consentido, como el que cuando tiene hambre le dan de comer, cuando quiere un abrazo le dan un abrazo. Esos son símbolos de amor, y cuando a él le hacen eso, él siente amor, y por eso él, al ser ese niño, al ser, ¿cómo lo digo? A ver, ese niño al recibir amor de su madre, él también ama a su madre, y él se cree como ese consentido de su madre. Entonces ese niño, como ama a su madre, ese niño como se siente consentido por su madre y cree que es el, el que más ama esa mamá, por ende esa mamá también va a recibir ese gran amor de ese hijo. Asimismo nosotros, si nos creemos como los más amados de Jesús, vamos a amarlo más a Él, porque cuando se recibe amor, se da amor; cuando se recibe odio, se da odio, y así por el estilo. Por eso nosotros, cuando recibimos amor, por ejemplo, en las Eucaristías, con los consuelos que nos da todos los días el Señor, así nos estamos sintiendo amados. Pero nosotros necesitamos como meternos como más, ¿cómo lo digo? Como autoestima, de que nosotros somos esos hijitos que Dios está cultivando para algo grande, que esos hijitos a los que Dios ama con todo su corazón, esos hijitos por los cuales Jesús murió en la cruz. Y así, al recibir tanto amor, vamos a poder darle a Jesús mucho más amor. Como Juan se creía el más amado, él por ende amaba mucho a Jesús. Entonces, esa es la invitación de esta primera reflexión: amar a Jesús como Él nos ama a nosotros, que es difícil y es imposible también, porque el amor de Dios es tan grande como es más grande que el océano. Nosotros somos una gota de amor entre ese gran océano, pero dar todo el amor que podamos dar por ese inmensísimo amor que nos da el Señor. Entonces, eso como primera reflexión. Amemos mucho a Dios para que nosotros amemos mucho a Dios como Él nos ama a nosotros. Lo segundo, lo delicado de recibir a Jesús en pecado mortal. En una parte del Evangelio, a ver, busquemos aquí, una parte del Evangelio decía, y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón de Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces miremos qué delicado es. Judas ya estaba como tal pensando, cabeceando ese plan de entregar a Jesús. Y Judas, al estar en pecado mortal, al recibir ese pedazo de pan, porque estaban en la última cena, en la primera Eucaristía que tuvo el mundo, entonces al recibir a Jesús en pecado mortal, entra en él Satanás. Entonces, qué delicado. Por favor, hacer un examen de conciencia muy bueno antes de comulgar, antes de las Eucaristías. Pensar en que he ofendido a Dios, en que he ofendido al prójimo, en que he fallado en estos días, para que así no recibamos a Jesús en pecado. Muchas veces nosotros, con las ocupaciones del hogar, con las ocupaciones del trabajo, del estudio, pasamos por alto como hacer un examen de conciencia antes de comulgar, antes de ir a la Santa Eucaristía. Pero es de verdad muy importante que dejemos el descuido a un lado y que nos concentremos muy bien en la Eucaristía. Muchas veces
¿Cuántas veces hemos recibido a Jesús indignamente? ¿Cuántas veces lo hemos recibido estando en pecado? Pero de pronto no porque queramos hacerlo, sino porque se nos olvidó, se nos pasó por alto. De pronto estábamos muy distraídos, no hicimos un buen examen antes de la Eucaristía o de la comunión. Pero de verdad, mucho cuidado con esto. Miren lo delicado que fue cuando Judas recibió en pecado a nuestro Señor. Entró en él Satanás y ya desde ese momento yo digo, pues, es una teoría mía que a partir de ese momento ya no era tanto la voluntad de Judas, sino esa posesión que tenía el demonio sobre él, que le decía qué hacer, cómo hacerlo, a qué horas, cuándo. Entonces, por favor, meditemos mucho en esto antes de ir a la Eucaristía y analizar y meditar cómo está nuestra alma, qué tan limpios estamos, si solo son pecados veniales o son pecados mortales. Muy importante todo esto. Otro punto para meditar, ya este sería como el tercer punto, es que seguiremos, así se llama este tercer punto, seguiremos a Jesús al cielo. Ya casi llegando al final, al final de este texto, dice que a donde va Jesús, los apóstoles no podían seguirlo allá, ¿cierto? Porque él ya sabía que pronto lo iban a entregar e iba a morir en la cruz, ¿cierto? Pero en este momento, llevándolo a nuestro contexto, estamos siguiendo a Jesús hasta el final, hasta el último día de nuestras vidas. Porque miren que los apóstoles lo siguieron día tras día hasta el fin de sus días, tanto que llegaron al martirio. Entonces, también meditar en eso. Seguiremos a Jesús al cielo. Estamos luchando por nuestra salvación, por nuestra conversión. Estamos haciendo algo para ganarnos ese cielo. Estamos siguiendo verdaderamente los pasos de Jesús. Entonces, también este Evangelio nos invita a eso. Nosotros no podemos en este momento ir a donde está Jesús, aunque sí podemos ir porque Él está en el sagrario, está en la Eucaristía. Pero en este momento lo que más podemos hacer es luchar por el cielo, luchar por nuestra salvación, para que algún día estemos con Él gozando de la gloria del cielo. Y por último tenemos el cuarto punto. Ese cuarto punto lo llamo, ¿hemos negado a Jesús? Es muy triste que muchos católicos que no saben la grandeza que es la Eucaristía, que no saben la grandeza de la devoción a la Iglesia, la adoración a nuestro Señor Jesús, nieguen cada rato al mismo Dios. Es muy sencillo, nosotros cuando alguien está entrando a una discoteca, está negando a Dios. Porque un verdadero católico no iría a una discoteca. ¿A qué va a ir un católico a una discoteca? ¿O a qué va a ir un católico a un bar? Ahí estamos negando a Dios, los que somos consagrados a la Santísima Virgen María. Si alguna vez nos escondemos la medalla por debajo de la camisa, o si nos guardamos el rosario en el bolsillo, si nos guardamos cualquier símbolo religioso que tengamos exteriormente, estamos negando a Dios porque queremos ocultar nuestra fe. Qué triste de verdad que muchos católicos hagan eso, que quieran negar a Jesús, que quieran negar su fe. Al final dice Jesús, te aseguro que no cantará el gallo antes de que me niegues 3 veces. Por eso
la invitación de nuestro Señor Jesucristo es que así se nos presenten tentaciones en las que se nos permita negar a Dios, le digamos que no. Digamos que estamos firmes en nuestra fe y que creemos verdaderamente en Dios. Concluimos entonces con este punto de la siguiente manera. Nunca vamos a negar a Dios. Si nosotros negamos a Dios en la tierra, Él nos negará en el cielo. Pensémoslo 2 veces, de verdad. Bueno, entonces, repasando un poco los puntos. El primero, uno de ellos, el que Jesús más amaba. Creernos amados por Dios, que somos amados por el Señor. El segundo, lo delicado de recibir a Jesús en pecado mortal. Meditar más antes de comulgar, antes de la Eucaristía, un examen de conciencia corto para ver si nuestra alma verdaderamente es digna de recibir a nuestro Señor Jesucristo. El número 3, ¿seguiremos a Jesús al cielo? ¿De verdad estamos luchando para salvarnos? ¿Estamos haciendo algo para ganarnos ese puesto en el cielo? Y el número 4, ¿hemos negado a Jesús? Hay que cuidarnos de eso. Y nunca negar nuestra fe, ni la existencia de Dios, ni que somos fieles discípulos de nuestro Señor Jesús. Vas a cerrar en este momento tus ojos ahí donde estés, en tu casa y en tu trabajo. Y vas a pensar si le has fallado al Señor, si alguna vez lo has negado, si no estás luchando para llegar al cielo. Medita en un momento esto. Si la respuesta es que de pronto sí has negado al Señor, que de pronto no estás haciendo lo suficiente para salvarte, cuestiónate y es el momento de cambiar. Es la oportunidad que Jesús te está dando para cambiar. Todos los días son oportunidades para nuestra conversión. Y también te pedimos, Señor Jesús, que si hay alguien que está viendo este video y que no se siente amado por ti, que sienta ese inmenso amor que tú le tienes, que tú diste tu vida en la cruz por Él, por mí, por todos nosotros, que somos eternamente amados. Si tú no te sientes amado, no te sientas más con ese desamor. Siéntete amado por el Señor. Cuando mires la cruz, solo piensa en ese amor que Él te tuvo. Solo piensa en Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias por conectarse hoy a esta reflexión del Martes Santo. Mañana, si Dios quiere, nos encontraremos de nuevo para una nueva reflexión, una nueva meditación del Evangelio. Dios les pague por su sí, Dios le pague por ver este video. Los invitamos a que lo difundan por muchas partes. Que la gracia del Señor esté con ustedes y que la Virgen María los acompañe. Adiós.